Bienvenidos a este podcast con video, para los que siempre me preguntan, y hoy estoy súper contenta porque voy a entrevistar a alguien muy interesante y que de repente siempre escucha su voz, pero no ve su imagen. Y muchos de nosotros los talentos, los que han empezado de repente solo en el mundo de la voz, se esconden detrás del micrófono y nadie los conoce. Así que a mí me parece súper interesante presentarles hoy a mi invitado Hernán de Becky. Es pues un actor de commercial voice actor. Vamos a ver cómo puedo traducir todo tu resumen maravilloso. Él está en Los Ángeles, yo estoy en Miami y empezó en el mundo de la locución y el doblaje casi por casualidad. Y tenemos él y yo, entre él y yo tenemos más o menos 100 años de experiencia en el mundo de la voz y no nos habíamos conocido. Hernán, gracias por tu tiempo y estar aquí. Muchas gracias, pero tenemos menos de 40. No, ya yo te gané. Bueno, yo llegué de 40, mejor dicho, yo llegué de un año, hace 40 años. No, mentira. La verdad es que, bueno, cuando lo mencionas, son 50 cabezas. Es un montón de experiencia impresionante, te lo digo, porque, mira, la realidad es que este país, bueno, maravilloso como lo es, ha puesto realmente en acción muchos lugares para poder hacer haciendo, ¿entiendes? No era antes, ¿no? O sea, cuando yo llegué a este país no eran realmente así las cosas. Esto que estamos haciendo en este momento, que es comunicarnos realmente, bueno, ni hablar, ¿no? Una explosión impresionante, porque la gente está para, ¿me entiendes? Trabajar a través de este medio y el trabajo que realizamos es el que más se utiliza en este momento para hacer películas, para hacer doblaje, para hacer narraciones comerciales, audiobooks, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no nos equivocamos mucho en escoger esta carrera en este momento, ¿no? Los latinos y los espacios en los medios, Hernán, es un tema que a mí me apasiona por ser latina, llegada a Estados Unidos hace más de 26 años y haber empezado desde cero como talento en este país, después de traer una trayectoria bastante amplia en mi país. ¿Cómo podemos nosotros seguir conquistando, según tu experiencia, estos espacios en nuestros medios latinos? Bueno, brevemente, yo tuve un poco parecida la experiencia que tú tuviste seguramente cuando llegaste a este país. Y es que cuando yo llegué a Los Ángeles, yo básicamente comencé en el trabajo de los voiceovers, las locuciones y tal, pero como todo el mundo comienza como un actor de non-union, o sea, una persona que no estaba inscrita en gato de actores, ¿no? Y muy pronto me di cuenta la diferencia que había entre ser parte de la unión y trabajar en los medios y hacer lo mismo, pero por fuera de la unión. Eso hizo la gran diferencia en mi carrera y dio un vuelco realmente importante porque me di cuenta que la gente, cuando tú no estás en un sindicato que te respalda, tiende a abusar de tu confianza y no te pagan lo mismo. No hay esa seguridad hasta cierto punto de tu poder ahorrar a una cuenta de ahorro, tener una cuenta de ahorro para tu retiro o una cuenta que te pague el seguro de salud, en fin, tantas cosas. Entonces yo creo que lo más importante para mí fue darme cuenta lo clave, la gran diferencia que había entre trabajar por unión y trabajar fuera de la unión. Yo creo que cuando hablas de la unión es muy importante porque en el mundo en español no hay suficiente información, Hernán. De hecho, creo que cuando a mí me preguntaban, Laura, pero ¿qué es lo que haces tú? No entiendo. ¿Y cómo te mantienes? Y ganas dinero. Y yo aprendí dentro de como una voiceover talent qué tan importante era ahorrar para mi retiro, qué tan importante era tener con la unión mi seguro hospitalario, de salud, o sea, tantas cosas que aprendí dentro y ser activista también. Ahora, dentro del mundo en español, yo me he encontrado con, de verdad, y yo sé que te voy a poner un poquito incómodo con cositas que voy a hablar, pero, No hay pero, problema. pero incómodo bien, porque yo soy súper respetuosa, de verdad, ante la carrera de todos mis compañeros. Hay Claro, cosas que han pasado en el medio en español, sobre todo en Miami, que hay mucha injusticia, Hernán, claro, mucha claro. injusticia. ¿Cómo podemos Seguro. hacer nosotros para protegernos? Buena pregunta. Bueno,
volviendo al tema del sindicato, ¿no? Obviamente, es importante darse cuenta que el trabajo que cubre los contratos de la Unión es básicamente lo que todos nosotros hacemos, ya sean telenovelas, ya sea radio, ya sea televisión, inclusive new media, esto que estamos haciendo. Hay contratos, ¿me entiendes? Distintos contratos del sindicato que los protegen. Hay un contrato que todavía no se ha updated, ¿no? Como se dice en inglés, que es el contrato de doblaje. Y eso es algo que tenemos que hablar un tema aparte porque es un poco largo. Sí, Pero bueno, con referencia a tu pregunta, yo creo que es importante darse cuenta que la carrera de un actor de voz o un actor de imagen únicamente depende de lo que tú puedas producir ¿me entiendes? Como figura. claro. Y si lo que tú produces no tiene una cierta eh, importancia a lo largo de tu carrera, tú no puedes realmente dedicarte a ser actor o actriz. Una persona que hace un comercial y cobra una vez cualquier tarifa que sea, 300, 500, 1000, 2000, 3000, y más nunca cobra, se le hace mucho más difícil pagar la renta el próximo mes cuando necesita hacer un trabajo, ¿me entiendes? Que le pagan, cuando puede realmente, tiene la oportunidad de hacer un trabajo que le pague residuos y que le paga, ¿me entiendes? Le da una cierta comodidad de cierto número de pagos al año, ¿no? Y eso ocurre únicamente, y vuelvo a repetir, con un contrato de sindicato. Estamos hablando con Hernán de Becky. Hernán es un gran talento del voiceover, de los doblajes. Ustedes muchas veces cuando van al cine o cuando ven los teasers de las películas, seguramente habrán escuchado la voz de Hernán en horror, en diferentes filmografías, sobre todo si vas a su website, Hernán de Becky, que te invito a ver, vas a ver muchos afiches de las películas. Me dio envidia tu website porque dices, Dios mío, yo tengo que hacer la mía mejor. Y eso es lindo, Hernán, porque yo como hago tantas cosas, a veces he pecado de no tener solamente el nicho del voiceover, aunque ha sido uno de los más exitosos de mi carrera en Estados Unidos, pero como también soy creadora de contenido digital hace 11 años, crear contenido digital es un trabajón, Hernán. Total, Un trabajo. total. Pero ahorita que estás hablando de eso, y porque a mí me encanta pues activar la creatividad con este video podcast, yo comentaba cómo nosotros los actores de doblaje y los actores en general o artistas estamos acostumbrados al rechazo y a la reinvención. Y como a mí este coronavirus no me ha pegado casi, porque la verdad es que yo he vivido ese proceso mil y una veces de reinventarte, de que algo no sirve y tienes que ir a más adelante. ¿Qué has hecho tú en tu carrera para poder de una u otra manera superar esos pequeños baches y pasar al otro nivel sin que te quedes atrás? Claro, bueno, yo creo que lo más importante en la carrera de un locutor, de un actor o una actriz, es saber escoger el agente que lo representa. Ese es un paso clave que se tiene que dar en un principio muy temprano en la carrera, porque pasa muy típico, a mí me pasó, que nosotros no sabemos cómo entrar en la carrera, no sabemos cuáles son los lugares donde hay que ir a El buscar. show business, el business del show, no lo sabemos. Exactamente, eso es correcto. El show business es divino, el problema es el business del show, ¿no? Conocer la mecánica de cómo funciona y cómo trabaja, ¿no? En ese sentido, yo siempre le digo a mis amigos que quieren comenzar o que tienen idea de meterse en este asunto, hay una publicación que es una especie de guía de la industria, ¿no? Que se llama thevoiceoverresourceguide.com. Ese es un librito que tiene, no sé, unas 200 y pico de páginas. En ese librito tú consigues absolutamente todo lo que tienes que conseguir en cuanto a la industria del voiceover, específicamente el del voiceover. Ahí están listados todas las agencias de talento que representan el talento de voiceover dentro y fuera de la Unión. Ahí están listados todos los servicios que te ayudan a hacer un buen demo, por ejemplo, un demo de voz o un demo de imagen, son muchísimas la cantidad de gente que hace ese trabajo. Es costoso, no voy a decir que es barato, pero para poder entrar en el negocio y poder hacer las cosas profesionalmente, hay que hacerlo profesionalmente. Entonces, yo diría que un consejo práctico que a mí me funcionó y a muchos les ha gustado también es consultar esta guía. Está en la internet.
thevoiceoverresourceguide.com. Entrar en esta carrera y quieres, pero entonces, yo siempre trato también de dar el otro punto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que investigo tanto en internet y hago tantos artículos también para mi blog, dicen, depresión en las niñas de 15 años, cómo reinventarte a los 20, y entonces después de los 30, 40, no hay nadie que diga nada de nada, es como que te quedaste muerto. Exactamente. Entonces, también consejos para gente como yo, que ya tenemos años en la industria y que te tienes que reinventar. Por ejemplo, en estos días escuché una queja de una gente, no a mi parte, gracias a Dios, pero decía, tal talento se está poniendo molesto, un hombre, porque no le estamos mandando tal y tal, de tal range de edad, o sea, los castings, porque él se cree que todavía tiene 20 y el hombre ya tiene 40, y la voz cambia, a menos que tengas un registro vocal de la, ya sabes, do, re, mi, fa, sol, así, y puedes llegar, y puedes hacer cosas así de cosas de caricaturas y caracterizaciones. Pero cuando estamos hablando de voiceover comercial, tú tienes un range de voz y la voz va cambiando también con la edad. Entonces, esa queja la escuché y me quedé, oh, wow, entonces déjame ver qué range tengo yo ahorita que tengo 40. ¿Cómo puede ser? Entonces, también ubicarse en el centro y en el espacio. Claro. Pero, ¿cuál sería tu consejo para gente que ya tiene experiencia? Por ejemplo, yo tengo toda la vida y yo todavía sigo mandando casting, sigo contactando casting directors en lo que puedo, pero la industria también, ¿verdad?, está cambiando mucho. Sí, eso es verdad. Yo diría, para poder estar al día en todo lo que está cambiando, estar muy pendiente de todas las nuevas tecnologías y todo ese tipo de cosas, mira, yo vuelvo a llover sobre mojado, estar en contacto con el sindicato. El sindicato está al día en todos estos temas. Y lo más importante es que está al día en los temas que atañen a aquellos que son miembros del sindicato. Ellos se preocupan, ¿entiendes?, de estar, básicamente, de poner a la gente al día y mantenerlos al día, porque ¿quién se va a beneficiar de eso? Si no es el mismo sindicato. El sindicato de SAG-AFTRA depende de los miembros. Nosotros somos los que proveemos las tarifas, mejor dicho, el dinero que nosotros pagamos cuando hacemos un comercial de unión, entra en las arcas del sindicato y es el que básicamente beneficia a todo el grupo grande de 100 y pico mil actores, actrices, imagínate, cantantes, anunciadores, periodistas, todo el mundo que trabaja en el show business, ¿no? Entonces yo creo que es importante estar al día con los grupos distintos que hay en el sindicato. Yo estoy dentro de un grupo que yo lo llamo, somos activistas, organizadores, pero también al mismo vez somos voluntarios. A nosotros no nos paga nadie por hacer un trabajo, ¿me entiendes?, de estar al día con nuestros miembros y de estar tratando de conseguir mejores formas de buscar empleo, ¿me entiendes?, mejores formas de pago para que se hagan respetar los derechos de los miembros, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, nosotros tenemos un comité que se llama el Comité de Medios Hispanos o el Comité Hispanoparlante de Medios de SAG-AFTRA, y ya tenemos más de 10 años, estamos llegando a los 15 años. Les tengo unas notitas. Les tengo unas notitas. Pues mira, ese comité, a donde tú lo ves, hace 15 años, empezó con 12 miembros y tuvo muchas transformaciones, hubo muchas cosas. Bueno, gracias a ese comité, los actores hispanos hemos logrado muchas cosas, entre ellas el contrato colectivo que firmó SAG-AFTRA con los actores de Telemundo de telenovelas. Ese fue un logro. Fue un logro, sí, no sé si leíste, y eso sería también algo que deberíamos de discutir en otra entrevista, porque ahorita estamos hablando nada más de los talentos, y sí tiene que ver también con ese tema, porque en People salió una entrevista muy particular este fin de semana sobre un actor diciendo de la lista negra de actores que firmaron esa cuestión de SAG-AFTRA, ¿no? Sí, y yo claro. Tengo ahí una tela que cortar bastante larga, pero como hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando de creatividad contigo y de cómo abrir nuevas oportunidades y reinventarnos. Yo también, hablando de eso, de los doblajes, porque mucha gente me pregunta del doblaje, no del voiceover, les voy a contar cuál es primero la diferencia. El voiceover comercial es lo que ustedes escuchan en radio y televisión.
Y un doblaje es cuando tu voz está encima de una imagen y casi siempre tú tienes que seguir el lip sync de esa imagen, llámese caricaturas o inclusive personajes en películas o en todo. Yo empecé a doblar cuando yo tenía 5 años, 5 o 6 años que ni siquiera ¿Qué podía leer. tal? Mi mamá me leía el libreto, ¿verdad? Y yo veía cómo Wow. la niñita gringa, en ese momento eran los comerciales de Barbie en Venezuela, me leía y yo leía los labios y yo lo empezaba a hacer. Por eso es que yo tengo un oído de X-Men. Wow. No Wow. hables un secreto delante de mí porque te lo oigo. Desde los 5 años, wow. Tú eres peligrosa, pues. Soy peligrosísima. Entonces, estábamos hablando tú y yo una cosa súper interesante el otro día sobre el español de los Estados Unidos. Y yo te quiero invitar porque esto va a salir en el canal de YouTube. A todos los que vean esto, por favor, suscríbanse y hagan sus comentarios, porque yo soy una gran apasionada de la comunicación, de cualquier tipo de comunicación. Inclusive, una vez fui a un restaurante y vi unas personas sordomudas comunicándose y me quedé así. Es otro idioma, ¿sabes? Se me paran los pelos. Correcto. Es correcto. Entonces, la música es una comunicación que viene, yo no sé, conectada con Dios. O sea, todos tenemos cómo comunicarnos. Y entonces, hablando de ese doblaje y de esas cosas que he visto de transformación, hablábamos de ese español que te dije que apenas lo acaban de poner en subtítulos, que dice español Estados Unidos, que es algo por lo cual todos los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos, que no somos mexicanos, nos da mucha alegría. Claro, claro, por supuesto. Claro, es muy interesante lo que tú dices, porque fíjate que el doblaje en sí mismo, como nació en México, fue una industria que explotó inmensamente en un principio, porque todo salía de Estados Unidos en inglés y el único país que doblaba en un principio, en los 60, 50, 60, era México. Y gracias a que México utilizó un español neutro, ¿verdad? En el que tú no podías realmente identificar acentos o modismos regionales, toda Latinoamérica se benefició viendo las películas y las series americanas y le debemos agradecer a los mexicanos que tuvieron esa gran, ¿me entiendes?, Mi iniciativa. mamá doblaba en México. Imagínate, O sea, de esos ahí, señores, o sea, yo soy mexicana por mi mamá y por eso yo manejo el acento neutro mexicano en voiceover. Y mi mamá doblaba Misión Imposible, una serie, una cosa así de no los me 80. digas. Ella empezó a doblar uno de los personajes, Qué, imagínate. qué maravilla. Bueno, el punto del doblaje, digamos, de los idiomas que se doblan en español. Tú sabes que España tiene su propio doblaje, por ejemplo. Sí. Pues tuve una película doblada para Latinoamérica y una doblada para México, perdón, para España. La diferencia es, pero impresionante. Es más, te matas de la risa porque los españoles son mucho más liberales Sí, en el sí. uso. No, Dice, joder, exacto, pero si eso no lo dijo en inglés. exactamente. Eso parece ya sabes, ¿no? La palabra más dura que tú te puedes imaginar. Y los tipos la dicen con toda la libertad y no pasa nada. Y la gente lo ve y lo disfruta. Porque de cierta forma, la gente está viendo algo que se habla de la manera como hablan en su país. Y ese es el problema del doblaje hoy en día en Estados Unidos. El doblaje en español que nosotros vemos en Estados Unidos no tiene nada que ver con el español que se habla en Estados Unidos. Claro. En general, no, lo entendemos, comprendemos lo que dicen, pero solamente se está usando una fracción de la fuerza que podría tener el lenguaje que nosotros usamos. Te doy un ejemplo. Y son dos ejemplos realmente. Una serie en español que tuvo éxito en inglés, porque primero fue doblada, mejor dicho, primero salió en español, se llama La Casa de Papel. La hicieron en España y en España parece que no tuvo mucho éxito y alguien dijo, bueno, ¿por qué no la doblamos en inglés? La doblaron en inglés, obviamente el inglés de Estados Unidos, y la serie se puso de número 1 en todo Wow. el país. Sí, wow. Otro ejemplo, Married with Children, de inglés a español esta vez. Married with Children la llevaron a Argentina en un momento dado y la pusieron primero en inglés con subtítulos y no tuvo éxito. La vendieron, ¿no? Para ver si la gente la compraba. Después alguien dijo, bueno, doblémosla. La doblaron en México, neutral, con el español neutral. La pusieron al aire, no, tampoco tuvo mucho éxito. Y alguien dijo, ¿y por qué no la doblamos con acento argentino? Decime las cosas. La doblaron con acento argentino, la pusieron al aire y el éxito fue tan grande por tantos años que después de un tiempo que estaba de primer lugar en el aire, dijeron, ¿saben qué? Vamos a producir la serie, vamos a comprar los libretos y producir la serie en Argentina
con un elenco argentino. Y lo Wow. hicieron y la serie siguió, bueno, reventando, ¿me entiendes? Récords de ratings, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó eso? Porque el lenguaje con el que utilizaron la serie de inglés a español era argentino. Era un lenguaje con el cual los argentinos se podían identificar y decir, este tipo es argentino, decime una cosa, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo logramos esa neutralidad en los Estados Unidos cuando tenemos un abanico de nacionalidades en español acá? Yo creo que lo más importante de entender en Estados Unidos es que cuando tú doblas algo con el, digamos, doblaje tradicional, que todos conocemos, neutral, que no usa ningún tipo de palabras específicas o regionales o acentos y ese tipo de cosas, eso funcionaba en una época. Pero cuando tú hablas de Estados Unidos, tú te puedes dar el lujo de decir cosas, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo esta. Cuando te ponen una multa, ¿no? En Estados Unidos. Me pusieron un ticket, Exactamente. me pusieron una multa y no, tú dices, tú hablas bilingüe, tú tienes Claro. cositas en inglés también. Y todo el mundo te entiende. Oh my God, I Una- love it. esa es la diferencia entre el doblaje tradicional y el doblaje que puede ser mucho más exitoso que el normal, haciéndolo para Estados Unidos. ¿Me entiendes? Ese entusiasmo que tú sientes cuando oyes a alguien hablar como hablas tú, eso es algo explotable. Eso es algo que ¿Será que tiene. nos va a poder dar ese milagro a los actores de doblaje y locución de aquí de Estados Unidos? Bueno, eso implicaría un montón de cosas. Por ejemplo, entre ellas, que no habría problema en poner actores colombianos con acento colombiano, actores, bueno, venezolanos en el caso nuestro, actores cubanos, actores argentinos, actores españoles inclusive de España, que hablen con su propio acento. Es más, ¿por qué no poner actores americanos que hablen un poco con acento español? Tengan que ser los personajes que son, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ellos también, eso entonces sería un doblaje que reflejaría una diversidad, la misma diversidad rica que existe en el país. No estamos reinventando la rueda, lo que estamos es utilizando una nueva, una forma, ¿me entiendes? Novedosa de alcanzar un público nuevo que además está comprobado que funciona. Y yo creo que ya existe, por ejemplo, la tecnología para hacerlo, Hernán, porque yo te comentaba backstage que ya los software de subtitulación, cuando vas, por eso salió esa conversación, cuando vas a escoger qué idioma, tú escoges español y dice español México, español Venezuela, español Centroamérica, español Estados Unidos. Entonces, es decir, que si el software puede leer la película, la traduce y pones un idioma que tenga dentro de la programación que hace el software, un español mixto, ya nosotros los locutores y actores de doblaje podemos neutralizar, porque tampoco tienes que hablar con, oye, chamo, o tienes que, oye, ¿usted qué quiere? Si se necesita, sí, pero si no Claro. se puede neutralizar sin ser y sin sobre todo llevarse el trabajo a otros países, que es lo que yo creo que nos tiene aquí, perdóname, un poco fregados. Eso es cierto. ¿Cuántas veces has visto tú que una película americana se hizo con actores de fuera de la Unión? Ninguna película Ninguna, americana, ninguna. ninguna serie americana se hace con actores fuera de la Unión. Todos son absolutamente miembros de la Unión. Bueno, yo he puesto sobre la mesa desde hace un cierto tiempo una estrategia que yo creo que cuando salga va a funcionar muy bien. Y es que un actor americano salga diciendo en español o en inglés, cuando a mí me doblen, a mí me gustaría que lo hiciera un actor que hable español correcto de SAG-AFTRA. ¡Qué bello! ¡I love it! Eso sería una maravilla, porque entonces dejamos a México que haga su trabajo de doblaje, que hagan todo el trabajo que ellos quieran, no hay ningún problema. El trabajo de Estados Unidos tiene que ser hecho por personas que viven aquí y que cobran como si estuvieran aquí. Uno no va a la tienda. Nosotros empezamos esa cresta y otra vez volví a bajar. Yo hacía aquí Californication, South Park, Fairly Odd Parents, otras series de no animadas, Qué hacía bien. pequeños personajes y de repente Se desapareció, se lo porque llevaron a México, México. claro, claro. Pero Y entonces no sería también una cosa entre SAG y AFTRA, ya que nos quedan 5 minutos para hablar.
de tener que enforce entre todos nosotros y todo, que la gente de los estudios en Hollywood que están haciendo las películas y las van a pasar por Netflix, por Amazon Studio, se doblaran con actores que somos estadounidenses, que vivimos aquí, pagamos taxes aquí y que realmente necesitamos ese trabajo, Hernán. Totalmente. Cuando uno va a la tienda y compra algo, uno no paga con pesos mexicanos o con pesos, uno paga con dólares. Y no puedes estar cobrando como si tú vivieras en México por un trabajo que, ¿me entiendes?, vale mucho más dinero de lo que pagas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dijiste es muy importante porque hay una cosa clave que debemos recordar. El sindicato es tan bueno como sus miembros. Es lindo eso. El sindicato va a mover las palancas que haya que mover, porque a mí me tocó ver, doy cuenta, me consta que eso pasó cuando pasó lo de Telemundo. Eso pasó porque nosotros, los actores, pusimos una queja y dijimos, ¿cómo es posible que estén pagando lo que están pagando para hacer telenovelas, trabajen 18 horas al día, se tienen que llevar el almuerzo, tienen que llevar el maquillaje y el vestuario, y encima de eso no cobran residuos? O sea, eso es una cosa, y estamos en un país en el que todo eso pasa. Cualquier actor americano. Pasa en extensión también con la radio latina en español en Estados Unidos. Absolutamente. Que apenas ustedes han empezado, o hemos, porque yo también soy parte de, empezando Total. a cambiar eso. Yo algún día te voy a contar ciertas cosas que me pasaron también backstage, pero sí creo que sin victimizarnos hemos pasado por esos procesos muy duros todos nosotros que tenemos aquí más de 20 años. Hernán, ahora para preguntarte un poquito de ti, porque quiero como que jugar un poco, cuéntame un proyecto así, porque veo cuando se mete en hernandebecky.com que me encanta, todos esos proyectos de acción, drama, comedia, un proyecto así que te haya encantado hacer. Bueno, yo creo que son tantos, imagínate, son varios años en esto, pero yo creo que el que más me ha gustado de todo ha sido las películas de, sobre todo de animación, ¿me entiendes? Que son espectaculares, ¿me entiendes? O sea, las películas de animación han tenido éxito, bueno, rotundo en todas partes del mundo y, bueno, me ha tocado hacer algunas campañas de esas, de animación de DreamWorks, sobre todo de DreamWorks, ¿no? Esas grandes campañas que ahorita no se me ocurre una en particular, pero en la página lo puedes, ¿me entiendes? Hay varias allí. Aquí tienes Alvin and the Chipmunks, tienes Babe, tienes Ants, que amo esa película, The Beauty and the Beast, tienes muchísimos. Bueno, están todas en orden alfabético y los invito cordialmente a que lo escuchen, que disfruten con el trabajo que hemos hecho durante un pocotón de años, ¿no? Y que nada, este es un buen negocio, realmente te llena de satisfacción. Yo quisiera también de darte las gracias, por supuesto, por el tiempo, por el espacio y también decirles que yo, por ejemplo, Hernán, y eso es una cosa que siempre las hablo entre amigas de VoiceOver Talent también, quiero también pedirte ayuda a ti como hombre que eres para que también haya más voces femeninas en los medios. Yo creo que no hay suficientes. Yo creo que es un mundo todavía muy dominado por los hombres. Eso es cierto. Y a las mujeres nos ha costado muchísimo tener nuestro espacio, que nos dejen siempre como que el diálogo en el comercial de la mamá, de la tía, de la abuela, no. Yo soy una locutora que también soy commercial y puedo hacer institucional, y puedo, o sea, ese range, esa identidad de nuestras voces, creo que todavía ustedes los hombres, yo no creo en la competencia de hombre-mujer, yo creo en la unión. Entonces, Claro. yo también te pido que tú como activista también cuando te quedes con eso en la mente también, de que necesitamos más voces femeninas en el medio. Te agradezco 1.000.000 la recomendación porque es algo que está pasando. No sé si lo has visto, pero la persona que se encarga de hacer el voiceover del Oscar ya no es un varón, es una dama. Y la persona que se encargaba de hacer los Grammy latinos era yo, ya no soy yo, es una dama. Entonces, están cambiando las cosas muy, muy rápidamente y yo creo que eso es lo más importante. El hecho de que las cosas pueden llegar a cambiar y cambian es lo más grande que hay en este país. Esa promesa ocurre, así que hay que simplemente poner la presión que hay que poner, informarse, mantenerse al día, pero estar también enfrente, tú sabes, tratando de generar ese cambio como el que tú estás generando en este momento, haciendo la sugerencia que estás haciendo. Perfectamente entendible. Gracias por tu tiempo y yo quiero dejarlos hoy en este espacio que tenemos
como podcast y como video podcast en el canal de YouTube, que por favor se suscriban y dejarlos con un mensaje, como está diciendo Hernán, de esperanza, de que nosotros somos como latinos el reflejo de lo que es el sueño americano, con muchos desvelos, ¿no? Sí, Mucho desvelo y mucha echar de ganas, pero creo que ha valido la pena todos estos años de desvelo y somos el cambio. Cada uno de nosotros, tú que estás de este lado también, cuando uno se activa, cuando uno es activista de todo lo que tú crees, siguiendo, siempre digo, ese fuego que uno tiene adentro, esa chispa, Hernán, para claro, poder hacer nuestro trabajo con excelencia. No exacto, tenemos que entrar a ningún mercado a la fuerza. El mercado y el camino se abre solito. Y, totalmente. y llegamos al camino y a la ciudad de Oz sin Claro. ningún trabajo. Y todos los sueños se hacen realidad, déjame decirte. Así En es. este país, todos los sueños se hacen realidad. Amen. Yo tengo todavía muchos con respecto al doblaje. Todavía Ah, quiero hacer películas de algunos personajes también de Pixar o de Disney, porque yo amo las animaciones. Y todavía perfecto. algún día, en algún momento voy a volver otra vez a reactivar eso y más y mejor que nunca. Totalmente, totalmente. Para terminar, ¿cuál es uno de tus sueños que quisieras tener y materializar? Bueno, ¿qué te puedo decir? El sueño más grande es, bueno, realizar una película, ¿no? Escrita por mí y producida por mí, dirigida por mí. Ese ha sido toda la vida mi sueño. Y bueno, estoy escribiendo, así que vamos a ver qué pasa. En nombre de Dios. En el nombre de Dios, cuenta conmigo, Hernán. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, 1.000.000 de gracias. Sigan a Hernán Cuídate. en las redes sociales como Hernán de Becky, su página web. También pueden ponerle like aquí, hacer comentarios y esta entrevista se va a quedar aquí en YouTube. Bye bye.